De inglés. Este año hemos estado predicando a través del libro de Hebreos y como tengo la oportunidad de predicar durante este servicio hoy, voy a predicar de este mismo pasaje que vamos a estar en esta mañana también en nuestro otro servicio. Y en el libro de Hebreos, en esta mañana nos vamos a encontrar en el capítulo 11, así que pueden ir buscándolos ahí en sus Biblias. Y mientras que buscan en sus Biblias, quiero que piensen en esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hace a Jesús mejor? La razón que hago esta pregunta es porque quiero que pensemos en qué características o qué sobre Jesús es lo que lo hace a Él mejor que todo. Es muy fácil poder decir que Dios es lo mejor, Dios es primero, pero podemos verdaderamente pensar por qué. ¿Por qué es que Dios es mejor? ¿Qué es lo que hace a Dios, a Jesús, mejor que todo lo que podemos encontrar en esta vida? Esa es la gran pregunta del libro de Hebreos. Es la gran pregunta que se descubre y se explora en este libro, es el descubrir la supremacía y suficiencia de Jesucristo de una manera tan real, tan profunda, que nada más pueda competir por nuestra confianza, por nuestro gozo, por nuestra obediencia. Porque estamos viendo a un Cristo que es tan grandioso, tan grande, tan majestuoso, que nada se compara, que nada puede ni tentarme a ir hasta allá, porque aquí he encontrado algo tan grande, como decía Ernesto, ¿verdad? ¿A quién iremos sino a ti? Y ese es el gran tema y el enfoque de este gran libro de Hebreos, que básicamente es un sermón. Es un sermón aplicando el Antiguo Testamento ahora en el contexto, right, de una iglesia que vive en el nuevo pacto. Pero fue escrito con este propósito, y este libro de una manera única nos enseña que Jesús, que ver a Jesús claramente es la clave para una fe duradera, una fe que persevera. La clave de la perseverancia en la vida cristiana no es simplemente esforzarse más, sino encontrar a alguien, que es Jesús, que vale más que cualquier otra cosa en tu vida. Cuando vemos a Jesús como verdaderamente nuestro mayor tesoro, la obediencia a Él se convierte simplemente en el gran gozo de nuestras vidas. Pero la clave es poder ver a Jesús por cuál Él es, por quién Él es. En nuestro caminar, el momento que usted se convierte y pone fe en Jesucristo y es un cristiano, entre ese momento y la gloria, cuando estemos con Él en la eternidad, necesitamos en nuestra vida una visión de Cristo clara, una visión de quién verdaderamente Él es. Y eso es lo que nos impulsa, hermanos, a seguir adelante. Por eso este libro siempre es uno de mis libros favoritos. Nos muestra a un Salvador que es mejor que todo aquello que podamos intentar reemplazarlo con, ¿verdad? Y la razón por cual el énfasis de este libro es en mostrar a Jesús como ese gran Salvador es porque el autor de Hebreo, que no sabemos quién es, está escribiendo a un grupo de personas que por la mayor parte han crecido en el judaísmo y tienen un entendimiento de Dios, de las Escrituras, de las prácticas de sacrificios del Antiguo Testamento, pero ahora han creído en Jesús como el Mesías, pero están recibiendo gran persecución y muchos están dispersados por todas partes del Imperio Romano. Y como resultado, la gran tentación del cristiano durante este tiempo es regresar al judaísmo, ya que el judaísmo recibía una paz prometida por el Imperio Romano, que los cristianos no recibían, porque los cristianos estaban comprometidos a la adoración de solo un Dios y no querían adorar al emperador romano. Por esa causa, los cristianos recibían mucha persecución, ya sea de los mismos judíos y del mismo imperio romano. Y su gran tentación era, bueno, esto del cristianismo sonaba muy bonito, pero es muy difícil. Nos está costando la vida, muchos están perdiendo su trabajo, todo está pasando, mejor regresamos a lo que ya conocemos. Mejor regresamos a aquello que es más seguro. Entonces, el autor de Hebreos lucha contra esto de una manera bien única, que es presentando a Jesús como algo que no deberías ni sentirte tentado en rechazar porque es tan grandioso. La semana pasada en el servicio de inglés estábamos comenzando este capítulo 11 y hoy vamos a estar en la segunda parte del capítulo 11. Y se trata sobre la fe, ¿verdad? Es el gran capítulo de la fe en la Biblia. Cuando se trata de la fe, todos tienen alguna idea, alguna opinión. Muchas personas piensan que la fe se trata
sobre sentimientos, solamente sobre algo que tú sientes. Eh, Mientras que tengas fe en algo, ¿verdad? Eso es lo que hace, lo que te importa. Si te hace sentir bien, mientras que tú confíes en algo, no importa lo que tú confíes, mientras que tú tengas fe en algo, ¿verdad? Ese es el evangelio del mundo. Que no importa en qué creas, mientras lo que tú creas te hace sentir bien y te hace ser una buena persona. Hermano, ese no es el evangelio de la Biblia. La fe importa, la fe tiene valor por quien nosotros tenemos fe en. No por el hecho de tener fe. Eso no tiene ningún valor. Todos tienen fe en algo. Hasta el ateo tiene fe en sí mismo, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría. El valor de la fe cristiana es en quién ponemos nuestra fe, el objeto de nuestra fe. La Biblia nos da una definición muy diferente a la que el mundo a veces piensa de la fe. Muchas personas dicen que la fe es para personas débiles, personas ignorantes que no pueden pensar y analizar los eventos y evidencias de la vida. La Biblia nos dice que la fe es certeza de aquello que es verdadero, aun cuando no podemos verlo. En Hebreos nos dice que es esa confianza de que algo va a suceder simplemente porque Dios dijo que iba a suceder. Eso es fe, ese tipo de certeza y confianza que descansa en el carácter de Dios. El autor de Hebreos en este capítulo, como sabemos, destaca la fe de muchos, ¿verdad?, hombres y mujeres del pasado y mira a su vida como un gran ejemplo para nosotros. Habló sobre Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Y esta mañana continuaremos viendo el ejemplo de hombres y mujeres que confiaron en Dios en el pasado con el propósito de animarnos en nuestra propia fe hoy y tener la misma confianza que ellos tuvieron en nuestras vidas hoy. Una de las cosas que yo siempre aprecio de la palabra de Dios es que está llena de historias, está lleno de personas reales como tú y yo. La Biblia no es simplemente un libro académico que nos dice qué tenemos que creer y qué no creer. Está lleno de personajes, está lleno de historias, está lleno de todo tipo de cosas interesantes, ¿verdad? Que de una manera muy estratégica Dios nos enseña sobre Él y sobre nosotros, ¿verdad? Y esto es uno de esos ejemplos. El primero que vamos a ver en esta mañana es la fe de Moisés. Y leemos esto en Hebreos capítulo 11, del versículo del 24 al 26. La palabra de Dios dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta es una de las imágenes más claras de la fe en todo este capítulo. Moisés lo tenía todo. Imagínense ser llamado hijo de la hija del rey, ¿verdad? Este es todo el poder, toda la influencia, toda la comodidad, el prestigio, todo eso ya lo tenía en sus manos, ¿verdad? Y muchas personas, interesantemente, pasan sus vidas o gran parte de su vida intentando obtener aquello que Moisés estaba renunciando voluntariamente. Al estar en el palacio, viene con todas las promesas del palacio, ¿verdad? Todos los beneficios que viene estar parte de la vida del rey. Pero la pregunta del texto es ¿por qué? ¿Por qué Moisés renunció voluntariamente a todo lo que muchas personas pasan la gran parte de su vida para tratar de obtener? Ese poder, influencia, comodidad, prestigio, dinero. La razón que se nos da es que Moisés tomó esta decisión por fe. Y fe específicamente que las promesas de Dios eran de más valor que las promesas del pecado. Hermanos, la fe va mucho más allá del momento presente. La fe puede ver más allá de lo temporal. La fe ve más allá de lo que todos los demás valoran. El Evangelio tiene un efecto único en la vida del cristiano, es que cambia el sistema de valor de nuestras vidas. Y me refiero a que el Evangelio tiene la habilidad de cambiar lo que usted valora. Algo que antes no tenía mucho valor, ahora es lo más valoroso que tiene en su vida. Solo el Evangelio puede traer esa transformación en la vida de alguien. Y estoy seguro de que usted ha experimentado eso de alguna manera u otra en su vida. Dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés tenía una decisión que tomar, pero por fe valoró lo que él había encontrado en Cristo que lo que había
en las promesas del palacio. Y es interesante que el autor aquí aplica y dice que Moisés tenía, ¿verdad?, fe en Cristo, cuando sabemos que todavía Cristo no estaba en la imagen encarnado, ¿verdad? Como ser humano, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero es ese tema de que todas estas personas estaban mirando hacia la gran promesa que era Jesús, que todos ellos estaban anhelando. Se nos dice que Moisés en el versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Se dice que el pasaje no niega que el pecado produzca placer, ¿verdad? El cristianismo no niega eso, pero sí aclara que estos placeres son temporales, es decir, pasajeros, de corta duración, prometen más de lo que pueden cumplir. Y muchas personas, tristemente en nuestras vidas, muchas veces intercambiamos el gozo eterno por un placer momentáneo. Moisés se negó a hacer eso y la razón es por su fe. Esa frase ahí que dice al final lo explica todo, ¿verdad? El versículo 26 dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés soportó todas las pérdidas presentes porque estaba enfocado en una recompensa futura. Y muchos cristianos, nosotros a veces hoy nos desanimamos en nuestras vidas porque todo lo que podemos ver es el día de hoy. La lucha de hoy, la decepción de hoy, la dificultad de hoy. La fe levanta nuestras vistas y mira a las promesas que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Imagínense un corredor de un maratón que tiene millas y millas y millas por delante y solo está mirando a esta sola milla y mira todo lo que hay, inmediatamente se desanima. Si está pensando en todo lo que hay que hacer y cómo va a lograrlo, pero la fe sabe que hay una meta al final y es lo que lo lleva hacia adelante. Hermanos, crecer como cristiano, verdaderamente crecer como cristiano, es crecer en nuestra confianza y valoración de las promesas de Dios por encima de las promesas del pecado. Los dos hacen promesas para bien, Dios y el enemigo. Dios nos promete que en obediencia a Él es el mayor bien para nuestras vidas. Y el pecado también te promete que obediencia a el pecado es el mayor bien para tu vida. Por eso el crecer como cristiano es una cuestión de fe. Una cuestión de fe en las promesas de Dios por encima de las promesas del pecado. Cuando llega el momento, ¿verdad?, de decidir entre los dos, cuando la fe es puesta a prueba, la pregunta es, ¿qué te convence más? ¿En qué promesa confías más? ¿En los tesoros de Cristo o en los tesoros de este mundo? Y la verdadera prueba está cuando hay que elegir. Hay momentos en que podemos disfrutar de esta vida, de este mundo, y no hay problema con eso. Pero ¿qué tal cuando va en contra de obedecer a Cristo? La vida cristiana consiste una y una otra vez en elegir creer en el Dios, que lo que Dios ofrece es mejor que lo que el pecado promete. Cada día estamos tomando esta misma decisión de una manera u otra, ¿verdad? A lo mejor no va a ser entre estar en el palacio con el faraón o en ir a la esclavitud como Moisés, pero sí encontramos esta gran tensión de obedecer o estar en compromiso con el pecado, de la santidad o la tentación, de la fidelidad a Él o la conveniencia, la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres. La fe cree simplemente que la recompensa de Cristo vale mucho más que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Fuera de eso, ahora el autor se nos va y nos da otro ejemplo que también está involucrado Moisés. En el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se enfrentó al hombre más poderoso del mundo en este momento. Faraón podía quitarle la vida a Moisés solo con decirlo. Esa era la gran realidad. Sin embargo, Moisés siguió adelante porque le temía a Dios más que a Faraón. La palabra de Dios usa este término, el temor del hombre. Y siempre lo pone en contraste con el temor de Dios. Y muchas veces de la misma manera nosotros vamos a tener que enfrentar a quién vamos a temerle. Y muchas veces, muchas de nuestras acciones en nuestra vida es guiada por ese temor al hombre. Pero dice, como viendo al invisible. Esa fue la clave de la vida de Moisés. Esa es la fe. La fe nos da la habilidad de poder ver lo que otras personas no pueden ver. Los demás veían a Faraón en su gran poder, en su gran autoridad, en su reino. Ahí estaba Moisés mirando a Dios.
Cuando estoy seguro que los demás estaban viendo el peligro de lo que iba a hacer Moisés, de la decisión que estaba tomando, Moisés estaba viendo al Dios invisible. Él lo podía ver, ¿verdad? Hermanos, hay momentos en que vamos a tener que enfrentar situaciones en que estamos preocupados por qué pensarán de mí o qué dirán de mí. ¿Qué costo, verdad, va a tener obedecer a Dios en este momento? Las personas que le tememos son temporales. Algún momento están aquí en tu vida, 5 meses, 1 año, 10 años, mas nunca sabes de ellos. Pero el Dios que servimos es eterno. Y hay que aprender a estar firmes en donde estamos y claro en quién merece nuestro temor. Es Dios. En el versículo 28 sigue dando otros ejemplos y dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe confían, ¿verdad?, que Dios iba a proveer, que si Dios dijo que iba a traer salvación, si ellos hacían esto, Él lo iba a hacer. Y esa era la fe que destaca aquí el autor de Hebreo. Sigue diciendo, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si ellos no hubieran confiado, ¿verdad?, que Dios iba a detener esas aguas, jamás lo hubieran cruzado. La única razón que lo hicieron es por fe que Dios podía hacer lo imposible. A los ojos humanos el mar era un obstáculo imposible de superar, pero por fe pudieron atravesarlo. Versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cayeron los muros, ¿verdad? Imagínense recibir ese plan de batalla de Dios a un ejército, ¿verdad?, que ha sido entrenado, que ha sido practicando, que ha estado en otras batallas. Ahora se les dice caminar alrededor de una ciudad. Sigan caminando, no ataquen, no busquen ningún plan de estrategia. Humanamente hablando, esto era algo bien ridículo. Esa era la gran realidad. Dios podía simplemente haberles dado una sabiduría de poder construir un gran plan militar estratégico y poder derribar a Jericó, pero no lo hace así. Y creo que eso es intencional, de una manera que no queda ninguna duda de quién merece la gloria de esta gran batalla. No fue porque tenían un militar bien impresionante o una estrategia que era fuera de este mundo, simplemente Dios. El punto era claro que solamente esto ocurrió porque Dios lo hizo, si no, no hubiera pasado. El pueblo de Dios obedeció y por fe hizo lo que Dios le estaba mandando hacer. Estoy seguro que había muchas preguntas durante este pueblo de Dios mientras estaban haciendo esto. Muchas dudas, muchas cosas en que estaban cuestionando los métodos de Dios. Y eso siempre va a ser el problema del ser humano mientras lidiamos con Dios. Siempre vamos a tener la tentación de dudar en los métodos que Dios escoge en nuestra vida. Y Dios a veces va a usar métodos para trabajar en tu vida, para crecer tu fe, que nunca vamos a entender. Y a veces podemos entenderlo un poco más con el tiempo, pero aún así nunca vamos a poder entender perfectamente por qué Dios hace las cosas como las hace, en los tiempos que los hace, con la gente que lo hace. Pero hermanos, nuestra fe no está en entenderlo todo, sino en el Dios que está en control de todos. Ahí descansa nuestra certeza, ahí descansa nuestra confianza. En el versículo 31 se nos da un ejemplo que muchos no esperaban que estuviera incluido en esta lista, ciertamente durante este tiempo. Y la palabra de Dios nos habla de una prostituta llamada Rahab. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Estamos hablando de una gentil, alguien que no conoce al verdadero Dios, no ha crecido en la ley de Dios, pero aún así recibió a los espías y creyó en el Dios de los espías como el Dios verdadero. Y esa fe, ¿verdad? Esa fe que se expresó en acción en su vida, ¿verdad?, fue suficiente para Dios. Y para mí esto es un gran recordatorio, que lo que importa no es nuestro pasado, sino nuestra fe en Jesús. Hermanos, no hay nadie que está demasiado lejos para la gracia de Dios. Esta es una persona que ha vivido una vida de pecado en contra de Dios, alabando a dioses falsos, pero llega un momento en que reconoce al Dios de los israelitas como el verdadero Dios. Y vemos que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Nadie está de alguna manera descalificado por ser salvo por fe en Jesucristo. ¿Verdad? Nadie. Verdaderamente nadie. El autor ahora
acelero un poco el ritmo, ¿verdad?, de esta gran galería de fe en el versículo 32 y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todas estas historias, ¿verdad? Estas son las historias que vemos en los libros de niños, estas son las historias que nos encanta hablar y orar, que vemos en nuestras vidas. Verdaderamente Dios obró a través de su fe en una manera extraordinaria. Pero lo que a mí me parece bien interesante es lo que le sigue en el versículo 35. Esta primera parte, todavía parte de esta sección, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y ahora mire la segunda parte, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este gran contraste que vemos aquí entre estos dos tipos de grupos de personas es la misma fe en el mismo Dios, pero dos vidas completamente diferentes. Y está en el mismo capítulo, está en el mismo énfasis de una fe en Dios. Hermanos, la fe no se mide por los resultados. Si se midiera por los resultados, solo ese primer grupo estuviera en Hebreos capítulo 11. Si la fe solo se tratara de hacer cosas impresionantes y grandes y victorias, entonces este grupo no estuviera en Hebreos capítulo 11. Pero se nos menciona estas dos realidades. Habían dos grupos de personas. Los dos tenían fe en el mismo Dios. Unos recibieron victorias, conquistaron, hicieron grandes cosas. Dios sanó, hizo muchos milagros, pero vemos los otros que sufrieron, que fueron azotados, que fueron perseguidos, que fueron matados por su fe. Y se nos dice, los dos tuvieron fe en Dios, los dos son ejemplo de nuestra fe en nuestras vidas. A veces miramos nuestras vidas y pensamos que cuando las cosas van bien es que Dios está bendiciendo y cuando las cosas van mal es que Dios está maldiciendo. No, hermanos, muchos de las personas más fieles a Dios han sufrido más que todos en esta tierra. ¿Qué se nos enseña eso sobre la naturaleza de la fe cristiana? La promesa, la gran promesa de la cruz no es una vida fácil en la tierra. La gran promesa de la cruz no es que todas tus cosas van a ser bien en este mundo. Eso no es la gran victoria que pasó en la cruz. La gran victoria de la cruz es que el pecado fue derrotado, la muerte fue derrotada. Y la gran promesa de la cruz es que aunque suframos en esta vida, Jesús ha vencido la muerte y tenemos una eternidad en victoria. Sí, Dios trae milagros en esta tierra, Dios obra, Dios hace muchas cosas, como vemos este ejemplo de estas personas en el versículo 32 al 34. Pero la gran realidad es que la promesa de Dios es que no siempre eso va a pasar. No siempre va a haber sanidad, no siempre va a haber victoria, no siempre va a haber un rescate de Dios en esta tierra. La promesa de Dios es que ya Él proveyó un rescate fuera de esta tierra, que Él destruyó la muerte. Y nuestra gran esperanza no está aquí en una vida fácil, nuestra gran esperanza está en una eternidad con el Dios Santo que nos ha salvado. Por eso podemos ver estas personas, por eso Él le puede dar ánimo a estos cristianos que están siendo matados por su fe, que le están perdiendo su trabajo, están perdiendo todo. Van a decir, pero yo tengo fe como tuvo fe Abraham, yo tengo fe como tuvo fe Moisés, ¿por qué no tengo los mismos resultados? Hermanos, la palabra de Dios es clara en que en este mundo vamos a padecer y vamos a sufrir.
La Biblia no niega el sufrimiento, pero la Biblia nos da el gran consolador que es el Espíritu Santo, que nos da fuerza a atravesar este tiempo momentario para cuando finalmente veamos a nuestro Salvador en gloria. Ahí sí más nunca va a haber sufrimiento. Ahí sí más nunca va a haber llanto. Ahí sí más nunca va a haber ningún tipo de dolor. La fe en Jesús es de gran valor porque las promesas son eternas. Las promesas no son limitadas a esta tierra, a este tiempo. Dios puede ser que traiga muchas cosas para bien en nuestras vidas hoy, pero nunca confundamos el extenso de las promesas del Evangelio. Mira lo que dice en versículo 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí ven. Buen testimonio mediante la fe. Confiaron en Dios, muy bien, pero no recibieron lo prometido. ¿Acaso Dios no fue fiel? ¿Acaso Dios no fue justo? No. Mira lo que dice el versículo 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, tenemos que siempre entender que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios ha estado haciendo a través del Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, David, todos estaban mirando hacia adelante al cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? De restablecer lo que se perdió en el huerto de Edén, en el poder restaurar la relación del ser humano con un Dios santo. Y todos estos personajes sabían que Dios estaba obrando y trabajando hasta este punto en que en Jesús se puede ver el cumplimiento de todas estas cosas. Todos ellos, algunos pudieron experimentar muchas bendiciones de Dios, pero ninguno de ellos verdaderamente vio la gran promesa de Dios cumplida hasta Jesús. Y ahora nosotros no miramos hacia adelante, sino hacia atrás y hacia la cruz. Y vemos esa gran promesa, ¿verdad?, que Dios ha cumplido en Jesús. Ellos estaban esperando a Cristo. Dios había provisto algo mejor para nosotros, ¿verdad? Nosotros ahora podemos experimentar de algo que ellos solamente anhelaban. Algo mejor que el pacto antiguo, algo mejor que las órdenes viejas del Antiguo Testamento. Quiero dejarlos en esta mañana con 5 ideas basadas en este pasaje que vemos. Lo primero es escoge las recompensas eternas por encima de los placeres temporales. Vemos ese gran ejemplo en la vida de Moisés. Hermanos, el pecado siempre va a prometer más de lo que puede dar. Siempre va a prometer. Y recuerda que ser un cristiano que está creciendo es poder crecer en valorar las promesas de Dios más que las promesas del pecado. Es crecer en estar más y más confiado de lo que Jesús ofrece es siempre mucho mejor. No importa el costo de lo que me ofrece el mundo. Segunda idea es que confíe en los métodos de Dios aunque no los entiendas. Como Jericó, como el pueblo cuando estaba atravesando el mar, los caminos de Dios muchas veces no van a ser igual que los de nosotros. Las ideas y los planes y los métodos de Dios, la mayoría de las veces nunca van a alinear con la manera en que nosotros pensamos que Dios debería hacer las cosas. Pero hermano, hay una razón por la cual Él es Dios y nosotros no. Sus caminos, sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros. Que su confianza y tu tranquilidad no descanse en saber cómo Dios va a hacer todas las cosas. Confía y descansa en Dios, simplemente en Dios, no en tratar de entenderlo todo siempre. La tercera idea es que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La historia de Rahab es un gran recordatorio de eso. Tu pasado no necesariamente determina tu futuro en Cristo. Cristo salva a pecadores. Y si hay alguien aquí esta mañana que está escuchando este mensaje y sientes que en tu vida tú has fallado mucho, que has pecado a un punto de que Dios no puede perdonarte, hermano, no se crea tan buen pecador. Dios es aún mucho más poderoso que el más gran pecador de este mundo. Y la persona que se siente de esta manera, créame que está en un buen lugar. Si usted se siente como un gran pecador fuera del alcance de Dios, no es el peor lugar que estar. Es bueno tener un reconocimiento de nuestro pecado. Pero ahora que ese pensamiento que tienes sea confrontado con la verdad de que el amor de Dios y la gracia de Dios es aún más grande que todos nosotros.
La cuarta idea es que la fidelidad importa más que los resultados. No hay nada que podamos hacer que va a impresionarle a Dios. Algunos conquistaron reinos, nos dice el autor de Hebreo, pero otros murieron. Ambos agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira la fidelidad de nuestros corazones. La meta no es el éxito en esta vida, la meta no es la felicidad, la meta es fidelidad a Dios, para algún día poder escuchar de Él, muy bien, siervo fiel, bien hecho, siervo fiel. Y la última idea es corre tu carrera mirando a Cristo. El punto de Hebreo 11 no es los héroes de la fe, sino el Cristo en cual ellos pusieron su fe. Y ese es el énfasis y el enfoque para nosotros. Al final del día, todos estos hombres y mujeres eran pecadores, le fallaron a Dios. Son un gran ejemplo, sin duda. Pero cada una de estas historias apuntan hacia Él. Cada promesa se encuentra su cumplimiento en Él. Cada acto de fe descansa finalmente en Jesucristo. Ahí Dios mostró más claramente y más poderosamente su gran fidelidad hacia nosotros, que demostró su amor para los pecadores, que mató a su propio Hijo por amor a nosotros, que en esa cruz puso toda su ira contra el pecado para que no fuera a nosotros. Y por medio de fe en ese acto de Dios podemos ser salvos. No es nada que podamos hacer nosotros. El mismo Dios que sostuvo a Abel, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David y todos estos profetas, hermanos, también nos va a sostener a nosotros. Confía en eso. Confía en que hay un Dios fiel, que no cambia su mente, que no va para atrás y después para adelante. Dios se mantiene firme y esa es la gran certeza que tenemos como cristianos. Así que si estás en un momento en que ejercitar tu fe en Dios es difícil, en que hay muchas cosas que están en contra de eso, sigue creyendo, sigue perseverando, porque el Dios que hizo la promesa es un Dios que es fiel. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu santa palabra en esta mañana, Dios, y pido que tu Espíritu pueda trabajar en nosotros a través de ellas. Gracias por estos gran hombres y mujeres que han dado testimonio, Señor, de la fe, que hay un Dios que merece, Señor, ser confiado. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a nosotros también de esta manera a poder confiar en ti. Que tú nos ayudes a nosotros a estar convencidos de que tus promesas son mejores de las promesas de este mundo, Dios. Ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos a caminar siempre confiando en ti, Señor. Aun cuando es difícil, aun cuando todo dentro de nosotros no lo quiere hacer, Señor. Recuérdanos que tú siempre has sido el Dios fiel. Y que tú nos salvaste, Señor. Y que tú a través de Jesús traes salvación al mundo. Te damos gracias, Dios. Y te pido que si hay alguien aquí en esta mañana, Dios, que todavía no ha puesto su fe en Jesús como el único que los puede salvar, Dios, que tú en esta mañana, a través de tu palabra y tu espíritu, traigas convicción de pecado, Dios, y traigas fe a su vida. Gracias, Dios. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.